las formaciones para la segunda prueba, que es la prueba final TEO. En esta oportunidad, pues ya ustedes ya conocen a Jesús, él les compartió algunos problemas para la prueba preliminar, específicamente de soluciones, estequiometría, y también les compartió material. Él es ingeniero químico y además se formó como docente y en la actualidad se desempeña como tal. Para mí es muy grato presentarlo hoy, sobre todo porque él les está dando su tiempo para apoyarlo. Me parece que Profesora Dayani, ¿puede pagar su micrófono? Gracias. Bueno, les está dando su tiempo para compartirle su experiencia. Jesús es ganador de la Olimpiada en 3 ocasiones, en tercero, en cuarto y en quinto. Así que pues aprovechen de conversar con él al finalizar para que les dé su visión desde lo que fue su formación para ser olímpico y ahora que es profesor. Entonces, bueno, Jesús, empieza. El tema de hoy, bueno, él les puso el programa, ¿no? Van a ver con él todo lo relacionado con termoquímica y equilibrio. Pues inicia entonces, Jesús. Bueno, espero que todos estén muy bien. Vamos a iniciar el enfoque a raíz del poco tiempo que tenemos por tema. O sea, bueno, les parecerá, yo creo que están conscientes de que dar termodinámica química en 2 horas, equilibrio químico en 2 horas y cinética química en 2 horas es como imposible o inviable. Ni siquiera en la universidad lo enseñan así de rápido. Entonces, el enfoque que le di a estas sesiones es que diseñé 2 problemas tipo Olimpiada y, bueno, aplicaremos los conceptos principales de la termodinámica química en esta ocasión, luego del equilibrio químico y luego de la cinética química en las siguientes sesiones para, bueno, poder llegar a tanto a los conceptos teóricos que tenemos que conocer para poder desarrollar un problema de este estilo, como a los tipos de respuestas que uno suele buscar en los problemas de Olimpiada, que van más allá de solo un resultado, sino que también necesitamos un análisis de lo que obtenemos y necesitamos, de alguna manera, darle una interpretación a este resultado importante, ¿ok? En algunas ocasiones quizás interrumpir un poco la llamada, más que nada para aceptar a los nuevos integrantes, a las personas que quieren ser admitidas, ¿ok? Porque eso no lo puedo hacer sin interrumpir un momento. Entonces, bueno, nada, que quede claro que quizás les pido un poquito de tiempo para eso, ¿ok? Pero bueno, nada, sin más preámbulo, podemos comenzar. ¿Alguien quiere comentarme algo o hacer alguna consulta antes de iniciar la sesión? ¿No? Perfecto. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Como pueden ver o como se los planteé en el cronograma de trabajo, lo que vamos a trabajar hoy es termodinámica química, ¿ok? Básicamente, los conceptos principales que se manejan en termodinámica química para la Olimpiada es determinación de la entalpía de una reacción, tanto de forma directa como de forma indirecta, determinación de la entropía de una reacción o de la entropía también de los alrededores para poder predecir o para poder trabajar con la segunda ley de la termodinámica, porque segunda ley de la termodinámica también es temario. Y bueno, nada, criterios de espontaneidad mediante la definición de la energía libre de Gibbs, ¿ok? Del cambio de energía libre de Gibbs para una reacción química, ¿ok? Entonces, básicamente, en eso se va a centrar en la aplicación de estos conceptos teóricos en la resolución de problemas de tipo Olimpiada. Entonces, yo diseñé estos problemas para hoy. El primer problema lo denominé el combustible del futuro, ¿ok? Y como pueden darse cuenta, pues inicia con un pequeño contexto y posteriormente también tiene otro tipo vamos a decirlo así, conectores líricos, por así decirlo, durante la pregunta, ¿ok? Que hace como continuamente desarrollar un hilo o desarrollar un, un complemento, por así decirlo, durante toda la estructura de la pregunta. No es una pregunta únicamente aislada, sino que tenemos preguntas conectadas sucesivamente porque el problema suele tener un objetivo o tiene un objetivo, ¿ok? Entonces, en este caso, este problema nos menciona es el combustible del futuro.
En la búsqueda de combustibles limpios para la propulsión aeroespacial, se ha propueto el uso de hidracina líquida combinada con peróxido de hidrógeno líquido. Esta mezcla reacciona violentamente entre sí, produciendo nitrógeno gaseoso y vapor de agua. Este proceso permite evitar la presencia de residuos de carbono que permanecerían en las naves empleando otros combustibles. En primer lugar, nos preguntan, escriba la reacción química balanceada que ocurre entre la hidracina líquida y el peróxido de hidrógeno líquido para la propulsión de aeronaves espaciales. La ecuación debe tener números enteros como coeficientes estequiométricos. No olvide incluir los estados de agregación correspondientes. Acá, bueno, esta aclaratoria es muy común que se hagan los problemas tipo olimpiada. Es muy común que se solicite tener un tipo de coeficientes en específico, a pesar de que el balanceo se puede llevar a cabo de muchas maneras, ¿verdad? Principalmente porque seguramente la persona que desarrolló la clave del problema o que desarrolló el problema como tal, pues estableció una forma de balancear la ecuación y seguramente todo el resto de la pregunta pues está sujeta a ello, ¿ok? Por eso se da la instrucción completa. Es importante que se considere esto, ¿ok? Esta pregunta pues no tiene mucha relevancia, ¿verdad? Esto es temario de la prueba preliminar, ¿ok? Aquí no tenemos mucho más que trabajar, sencillamente es escribir reactivos y productos correctamente dependiendo de la descripción del enunciado, por supuesto. En este caso el enunciado nos comenta que la hidracina líquida, ¿verdad? Reacciona o va a reaccionar con el peróxido de hidrógeno, líquido también, para formar nitrógeno gaseoso y vapor de agua, ¿ok? Los estudiantes pues deberían estar capacitados a este nivel de plantear ellos nitrógeno gaseoso y vapor de agua sin ningún tipo de ayuda externa. Es un conocimiento elemental, por supuesto, que deberían manejar. Una vez ya planteada la reacción química, pues bueno, podemos realizar el balanceo, ¿ok? El balanceo de esta reacción química, acá estoy aceptando nuevas personas, ¿ok? Ajá, el balanceo de esta reacción química, pues sencillamente se enfoca con el método típico de balanceo. Al final de cuentas, comparamos primero metales y no metales, luego los hidrógenos, y por último debería encajar perfectamente con la ley de conservación de la masa, los oxígenos, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso, nitrógenos y nitrógenos están por igual. Luego, posteriormente, vemos que sí hay una diferencia importante en los hidrógenos. Aquí tenemos 2 hidrógenos y aquí tenemos 4 y 2 son 6, pero si multiplicamos por 3, me queda un múltiplo de 3, acá tengo un múltiplo de 2, no es lo más conveniente. Por lo tanto, bueno, pondríamos un 2 acá, lo que haría que ahora tengamos 8 de este lado, que efectivamente es múltiplo de 2, por lo tal, podemos poner un 4 acá, 4 por 2, 8, nos encajan los hidrógenos perfectamente, y por último, pues verificamos los oxígenos, que aquí tendríamos 4 oxígenos, y aquí tendríamos 2 por 2, 4 oxígenos también. Entonces, de esta manera, pues habríamos logrado balancear la ecuación. Es importante cumplir las exigencias de coeficientes estequiométricos enteros, ¿ok? Es muy importante, ¿ok? Porque al final de cuentas, los valores termodinámicos o las determinaciones termodinámicas que hagamos posteriormente dependen, en su mayoría, las definiciones termodinámicas de estos coeficientes estequiométricos. Como bien pueden saber, tanto el delta H como el delta S, como el delta G en algunas ocasiones, se calcula de forma directa con los valores de formación o con los valores absolutos en el caso de la entropía, y aquí se necesita emplear necesariamente los coeficientes estequiométricos y por lo tanto, el estudiante que no resuelva el problema con los coeficientes estequiométricos enteros va a obtener resultados diferentes y bueno, seguramente tendrá una penalización. Ahora, en segunda parte, aquí ya vemos cómo sigue el relato del problema. Fíjense que nos comentan que un equipo de ingenieros químicos debe evaluar la vialidad termodinámica de esta reacción a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Para ello, en manuales de uso encontrarán los siguientes datos termodinámicos bajo estas condiciones. Entonces, bueno, nada, nos dan una serie de datos termodinámicos. En este caso nos están facilitando, se pueden dar cuenta, por un lado, entalpías de combustión de diferentes reacciones químicas. ¿Ok? Fíjense que nos dan 3 reacciones químicas. Probablemente, si nos facilitan una secuencia de reacciones químicas, sea un problema donde querrán que apliquemos la determinación indirecta de la entalpía de reacción.
¿Y cuál es la determinación indirecta de la entalpía de una reacción? Aplicar la ley de Hess, ¿ok? Y bueno, ya luego vemos que en los datos de un poco más abajo, ¿bien? Vemos las entropías absolutas estándar de todos los compuestos correspondientes, bueno, todas las especies correspondientes a esta reacción química. Es importante hacerle llegar a los estudiantes, como uno les suele enseñar, que para este tipo de expresiones de cálculo, cuando hacemos la expresión de cálculo de sumatorias, la típica sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos, por los datos de formación normalmente, ¿verdad? Como nosotros les enseñamos que los datos de formación para elementos en su estado elemental en condiciones estándar son cero, tenemos que hacerles énfasis en que en el caso de las entropías nunca puede haber un valor cero, porque que la entropía sea cero significa que una molécula tiene absolutamente cero energía y eso no es posible. La única forma de que sea posible es bajo la tercera ley de la termodinámica, cuando estemos a 0 Kelvin. Es la única forma de que fuese posible el estado de entropía cero. Entonces es importante hacerles esa diferencia, porque me ha pasado que algunos estudiantes comentan que por qué les doy un valor de la entropía del nitrógeno si eso vale cero, porque la entalpía y la energía libre también vale cero. Entonces hay que hacer el énfasis de que sepan discernir cuándo sí y cuándo no, ¿ok? También es importante recalcar, hay una duda muy conocida en la termodinámica, que cuando hablamos de condiciones estándar en este tipo de reacciones, involucramos un poco la temperatura. Y la temperatura como tal no es necesariamente una condición estándar en este caso. Lo que es estándar es que las especies gaseosas se encuentren a una atmósfera de presión, o bueno, en algunos libros más actualizados es un bar, y las soluciones en dado caso a 1 molar. Pero la temperatura, hay un detallito allí porque podemos tener, por ejemplo, una entalpía estándar de reacción o una entalpía estándar para la vaporización del agua, y la vaporización del agua en estado estándar del agua, es decir, a la presión de vapor del agua de una atmósfera, ocurre a 100 grados centígrados. Entonces allí habría como una contradicción. ¿Cómo es posible que podamos tener un valor estándar a 100 grados centígrados si en realidad las condiciones estándar nosotros estamos como acostumbrados a verlas a 25 grados centígrados? Entonces es importante entender que las condiciones estándar en realidad están relacionadas con las especies que están en la reacción. En este caso, en termodinámica, no con la temperatura. La temperatura sí es una realidad que la mayoría o muchos datos termodinámicos se registran a condiciones ambientales que son 25 grados centígrados aproximadamente y una atmósfera de presión. Esto sí es una realidad. Sin embargo, como les digo, entonces habría una contradicción muy grande entre cómo es posible que tengamos una entalpía estándar para la vaporización del agua si la vaporización del agua no ocurre a la temperatura estándar, entre comillas. No, claro que sí puede haber una entalpía estándar para la vaporización del agua, porque la temperatura no es necesariamente una condición estandarizada. ¿Ok? Es importante aclarar esto, porque también va a suceder más adelante que vamos a pedir cómo cambia la energía libre, que es una función, ¿verdad? La energía libre estándar para una reacción si modificamos la temperatura. Y allí pues volvería a ver esa contradicción de, ¿deja de ser estándar entonces porque cambiamos la temperatura? No, no deja de ser estándar porque estamos considerando que todas las especies, en este caso si son fase gaseosa, se encuentran a una atmósfera de presión. Si son líquidos puros o sólidos puros, son puros a una atmósfera de presión también. Entonces es importante hacer esa aclaratoria, ¿ok? Entonces, bueno, luego de comentar esto, ya vamos a resolver la siguiente pregunta que nos plantea este problema, que sencillamente es: determina el cambio de entalpía estándar de la reacción planteada en A, en la pregunta A, ¿ok? A 25 grados centígrados. Los datos que nos dan son a 25 grados centígrados, por eso es que nos piden que lo hagamos a 25 grados centígrados. Entonces, a partir de estas reacciones de acá, tengo que determinar el delta H de esta reacción de acá que yo planteé en A. Entonces, ¿cómo lo hago? A partir de la determinación directa de entalpía, que es la ley de Hess, ¿ok? Entonces, la determinación indirecta de la entalpía, sencillamente, lo que yo recomiendo es fomentarle al estudiante que él tiene total poder de decisión sobre los datos termodinámicos que nos facilitan. Total poder de decisión. Entonces, si él necesita que un compuesto en específico se encuentre en una posición específica de la reacción, él lo puede hacer, siempre y cuando haga las modificaciones pertinentes en la reacción química y en el valor correspondiente, en la propiedad extensiva correspondiente, que en este caso sería la entalpía de la reacción, porque es una propiedad
que depende de la cantidad de materia. Si multiplicamos la reacción por 2, es decir, hacemos que todos los moles que están reaccionando o todas las moléculas que están reaccionando sean el doble, este valor también cambiaría, ¿ok? Entonces es bastante importante aclararles que tenemos la posibilidad completa de modificar a nuestra merced los datos termodinámicos para que ellos sientan que tienen el control sobre el ejercicio. Entonces, en este caso, yo que les comentaría a los estudiantes o a mis estudiantes, ¿cuál es la reacción que yo quiero? La reacción que me sale en A, ¿verdad? Ahora, ¿dónde tengo yo cada especie de la reacción en mi reacción en A? Ah, bueno, aquí tengo yo mi hidracina líquida. Entonces busco en mis reacciones, que es bueno asignarles un numeral, ¿ok? ¿Dónde está la hidracina? Ah, yo veo que la hidracina está en la reacción número 1. Entonces luego me pregunto, ¿dónde la tengo? Ah, la tengo en la reacción que yo quiero, en mi reacción A, ¿verdad? La tengo en mis reactivos, en la parte izquierda de la reacción. Ah, y en la reacción 1, que fue la que me facilitaron los datos de combustión del problema, ¿dónde la tengo también? Ah, fíjense que la tengo justamente donde la quiero, en los reactivos también. Por lo tanto, la reacción 1 no tiene necesidad de sufrir ningún cambio. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito de ella está tal cual como lo necesito ya. Entonces, yo la reacción 1 la voy a dejar sin ningún cambio. ¿Ok? Sin ningún cambio. Bien. Ahora, vamos a aplicar lo mismo para la reacción 2, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué me dice la reacción 2? La reacción 2 es la reacción básicamente de formación de vapor de agua a partir de hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo tengo en mi reacción A que necesito, ¿verdad? Que me sale también en mi reacción 2. Ah, en mi reacción 2 tengo, básicamente, el agua, que también tenía en la reacción 1, que me dieron 2 moléculas, básicamente. Y yo tengo 2 moléculas en la reacción 1 de agua de producto, pero también necesito entonces 2 más, hipotéticamente, en los productos, ¿verdad? Porque en mi reacción A tengo un total de 4 moléculas de agua, ¿ok? O de 4 moles de agua. Entonces, siguiendo este sentido, como necesito tener 2 y aquí solo tengo una, ¿ok? Pero lo tengo en los productos, eso es algo positivo porque no tengo que modificar el sentido de la reacción, pero aquí solo tengo una, ¿ok? Y necesito 2 en total, porque ya tengo 2 de la reacción 1, ¿ok? Entonces, voy a necesitar que multiplique por 2 la reacción 2, ¿ok? Cuando multiplico por 2 la reacción 2, también tengo que multiplicar el valor de la entalpía. También se multiplica el delta H, ¿ok? También se multiplica el delta H, ¿ok? Importante. Bien. Y por último, fíjense que ya tenemos puesto donde necesitábamos, por así decirlo, eh, tanto el agua como la hidracina, como fíjense el nitrógeno que está en los productos también está cubierto por la reacción 1, ¿verdad? Porque tenemos un nitrógeno en los productos y la reacción 1 también me da ese nitrógeno en los productos, ¿ok? Fíjense que normalmente, como las únicas especies dependientes del nitrógeno son la hidracina y el nitrógeno, pues haber planificado que la hidracina esté en la posición correcta, pues también me permitió que el nitrógeno esté también en la condición correcta. Y lo último que me faltaría sería evaluar el peróxido de hidrógeno, porque todo lo demás ya está, por así decirlo, acorde a lo que se necesita. El peróxido de hidrógeno, primero se necesitan 2 moléculas, ¿ok? Y cuando yo reviso todas mis reacciones, solamente lo tengo en la reacción 3 y tengo una sola, ¿ok? Ya sé automáticamente que voy a necesitar multiplicar por 2 esa reacción, ¿verdad? Pero además, el peróxido de hidrógeno se encuentra en los productos, en la parte derecha de la reacción química. Y yo necesito que esté en la parte izquierda, que es los reactivos. Por lo tanto, necesito además de multiplicar por 2, invertir la reacción. Entonces multiplico por 2 e invierto la reacción. ¿Ok? Cuando se invierte la reacción, la aflicción que sufre la entalpía de la reacción es invertir su signo. ¿Ok? Porque si en el sentido directo liberaba calor, en el sentido opuesto debe y necesita absorber calor, ¿verdad? Entonces, de esta manera, también se debe, también se multiplica el delta H
además de invertir su signo. ¿Ok? Porque si invierte la reacción, también debe invertirse el signo. ¿Ok? Entonces, ya una vez definido los cambios que tenemos que plantear, ¿ok? Para la reacción química, pues ya podemos escribir las reacciones como lo necesito en el espacio destinado a la pregunta. Fíjense que por eso estructuré un poquito estos problemas de esa manera. ¿Ok? Entonces, en el espacio destinado a la pregunta, escribiría la reacción 1 sin ningún cambio. Entonces, vuelvo a plantear hidracina más O2, hidracina, la reacción 1, hidracina más O2, que forma N2, ¿verdad? Más vapor de agua, ¿ok? 2 vapor de agua, ¿ok? Y el valor de delta H1 para esa reacción es, podemos visualizarlo, menos 534,2. Menos 534,2, ¿ok? Kilojoules sobre mol. Bien. Luego la reacción 2 sería hidrógeno gaseoso, pero multiplicado por 2, ¿verdad? Porque toda la reacción es multiplicada por 2, entonces sería 2 veces el hidrógeno gaseoso, 2 por un medio, una sola vez el oxígeno gaseoso, y 2 por el vapor de agua, serían 2 vapor de agua, ¿ok? Entonces, escribiendo ese planteamiento, nos quedaría por acá 2 hidrógenos gaseosos, la reacción 2 hidrógeno gaseoso, más O2 me forma 2 vapor de agua, ¿ok? Y bueno, nada, aquí el delta H2, pues sería la multiplicación por 2 del delta H2 como tal, ¿ok? Entonces, aquí en vez del delta H2 pondríamos 2 por el delta H2, lo cual sería 2 por menos 241,8. Menos 241,8 kilojoules mol, ¿ok? Y en tercer lugar, pues la reacción 3, por supuesto, que bueno, la reacción 3 lo que me pide sería invertir la reacción y multiplicarla por 2. Entonces, al invertirla, tengo que escribir el peróxido a la izquierda, que es lo que yo siempre he necesitado, ¿verdad? Entonces coloco 2 peróxidos, porque la tengo que multiplicar por 2 también, ¿verdad? ¿Qué forma? Y bueno, serían, fíjense, 2 hidrógenos y 2 oxígenos, justamente. 2 moléculas de hidrógeno y 2 moléculas de oxígeno. ¿Ok? Entonces, de esta manera, multiplicaríamos el delta H por 2 y le invertiríamos el signo. Entonces sería 2 por el menos delta H3. ¿Ok? Importante. Entonces sería, bueno, al final si sacamos el signo sería menos 2 por el valor del delta H, que el valor del delta H es menos 187,8. ¿Ok? Menos 187,8 kilojoules mol. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ya tenemos escrita la sucesión de mis 3 reacciones químicas, tal cual como hipotéticamente las necesito, ¿cierto? Yo sé que en gran parte, profes, o sea, estoy muy seguro que como aquí la mayoría son profesores justamente, ustedes saben hacer esto. Por supuesto, mi intención no es enseñarles a hacer esto, sino de repente mostrarles cómo se le puede dar el enfoque al estudiante de una manera más práctica o más estratégica, por así decirlo. A veces a mí me llegó a pasar que llegué a ver profes que buscaban como qué tengo que eliminar. Y quizá esa forma es un poquito más compleja a la hora de trabajar la IDGES. Quizás es un poco más sencillo buscar lo que necesito obtener en mi reacción final, porque normalmente siempre va a terminar encajando. Si yo busco lo que necesito, lo que tiene que eliminarse se termina eliminando la mayoría de las veces. ¿Ok? Entonces, bueno, nada, continuando por aquí, pues ya lo que tocaría sería la posterior suma de las 3 reacciones, ¿verdad? Se suman algebraicamente las reacciones y se suma también los valores que tenemos para la respectiva entalpía de la reacción. Fíjense que claramente las moléculas que no necesito en mi reacción, como pueden ser el O2, fíjense que aquí tengo 1 y 1, son 2 oxígenos en total que se terminan eliminando con los 2 oxígenos que tengo acá. Y también los hidrógenos que tengo aquí se terminan eliminando con los hidrógenos que tengo acá. 2 hidrógenos se van con 2 hidrógenos. Recordemos hacerles énfasis a los estudiantes que son casos para lo que esté a la izquierda se puede eliminar con lo que está a la derecha,
de la reacción química. Yo siempre hago la analogía con matemática. Yo siempre intento explicarles que si tú tienes x más 2 igual a y más 2, que no necesitas pasar el 2 para el otro lado necesariamente para restarlo, porque el hecho de que estén en lados opuestos con el mismo signo, podemos automáticamente tacharlos o descartarlos, por así decirlo, ¿ok? Entonces, es importante fomentar en ellos esa capacidad analítica. Entonces, ya en este punto, pues lo que nos queda es terminar de sumar este procedimiento y, bueno, nos daría la reacción que estábamos buscando justamente. ¿Qué reacción estábamos buscando? Bueno, estábamos buscando hidracina, ¿verdad? Líquida, más 2-peróxido de hidrógeno, ¿ok? Que forma nitrógeno gaseoso y 2 moléculas más, en total son 4 moléculas de vapor de agua, ¿ok? 4 moléculas de vapor de agua. Entonces, y lo que nos queda es sumar algebraicamente las entalpías de reacción, ¿verdad? Las entalpías de cada reacción sucesiva. Cuando hacemos esta suma, bueno, sencillamente sería menos 534,2 más 2 por menos 241,8 más menos 2 por menos 187,8. Es importante que fomentemos en los estudiantes el uso de los paréntesis en sus calculadoras. Si yo tuviera, de verdad, el número exacto de casos de mis estudiantes que tienen el problema, es perfecto. O sea, todo desarrollado de manera perfecta, todo desarrollado de manera impecable, todas las expresiones de cálculo bien sustituidas, y de repente haces el cálculo y les dio cualquier cosa en la calculadora, muchísimas veces esos estudiantes son que no tienen cuidado al plantear sus números en el aparato, no tienen cuidado en utilizar paréntesis y signos de agrupación cuando sea necesario, no usan nunca la tecla de fracción cuando es pertinente emplearla. Entonces es importante, además de solamente fomentarles este conocimiento de la materia como tal, es imprescindible fomentarles también aprender a utilizar la calculadora, porque muchísimas veces tenemos errores por culpa de esto, ¿ok? Y además, si ellos manejan la calculadora de forma bastante buena, se van a ahorrar muchísimo tiempo en hacer las expresiones de cálculo, que en este tema en específico de termodinámica química es una realidad, son tediosas y son molestas las expresiones de cálculo, son largas normalmente y fomentan mucho la equivocación en los estudiantes. Es importante que ellos eximan esta posibilidad de equivocarse, adiestrándose bien con la calculadora, ¿ok? Entonces, al realizar esta suma, nos termina dando menos 408,2, ¿ok? Si alguno lo está haciendo y llega a detectar algún error en algo que planteo, bueno, me lo puede comentar perfectamente. Yo realicé este tipo de cálculos antes, ¿ok? Pero por si acaso, uno nunca sabe, uno no es perfecto, como quien dice, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tenemos la entalpía de la reacción, es una reacción de carácter exotérmico, típico, ¿verdad? De este tipo de reacciones que quieren funcionar como combustible. Si la reacción no liberase energía, no tendría ningún sentido, bajo ninguna lógica, que fuese una reacción oportuna para hacer un combustible. Eso es una pregunta que se le podría hacer a un estudiante olímpico. Se le podría decir, ok, según el valor de delta H obtenido, ¿usted cree que tiene sentido que esta reacción química pueda servir para propulsar un cohete? Ok, ¿desde dónde es el enfoque? Ok, es exotérmica, libera energía. Si libera esa energía, la energía química puede transformarse en energía mecánica, en energía cinética más específicamente, para que el cohete pueda volar de alguna manera. Entonces es importante fomentar este tipo de preguntas cuando resolvemos estos problemas en clase. No solamente llegar al número, sino analizar ese número que obtenemos, ¿ok? Y proponerle interrogantes a los estudiantes que les podría preguntar otro profesor, porque quien diseña este tipo de problemas también es un profesor o es un exolímpico que también se ha dedicado a investigación y a, y a la docencia, ¿ok? ¿Alguien levantó la mano? Yo, Ajá, dime, Amalio. una cosa que yo creo que este problema tiene y es lo que está cerrando Jesús, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan del esquema que yo expliqué de cómo se resuelve un problema? Hay un momento de esas 4 etapas que tiene, es que es posible que yo verifique o vamos a hablar, él tiene que resolver el problema y él tiene que revisar. Eso se lo tienen que decir. Pero más allá de eso, hay un punto donde se verifica. Entonces, en esto que les está diciendo Jesús, si él no le da, por ejemplo,
el signo, ¿verdad? De que es una reacción que está dando energía, etcétera, él puede darse cuenta, tengo algo malo, por ejemplo, porque ha tenido que hacer varias digamos, artificios matemáticos para poder llegar a la reacción y por ende al cálculo. Entonces, es importante que dentro de ese razonamiento, él pueda darse cuenta, aquí hay algo malo. Si me está dando, pues, qué sé yo, positivo o lo que sea. Entonces, es importante que no solamente él haga todo esto que se los está describiendo Jesús, sino que él además pueda detenerse y decir, bueno, hice esto, cambié esto para acá, esto para allá, no sé qué, esta es la reacción que quiero, la hidracina, no sé cuánto. Pero Jesús le dijo una cosa muy importante. O sea, básicamente lo que se busca es que esto sea, pues, que dé energía. Entonces, ¿cómo debería de ser el signo? Y si a mí no me da, ¿qué es lo que debo hacer? ¿No? Por eso es que es bien importante el tema de verificar respuestas. Entonces, esto pareciera, yo estoy escuchando, yo estoy haciendo otra cosa, pero estoy escuchando a Jesús y de repente pudiésemos decir, no, bueno, esto es automático. No, porque ya él les ha planteado dos preguntas que no están en el problema que pudiesen estar. Y lo otro es ese, tiene que verificar y tiene que revisar. Que creo que ahora sí los invito a que insistan, porque les recuerdo que 3 preguntas, él tiene que dejar constancia de lo que va a hacer. Entonces es importante ahí que revise. Listo, Jesús, era eso. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ese tipo de formulaciones a interrogantes durante el problema, cuando uno fomenta, y yo les voy a compartir este documento y lo pueden resolver con sus estudiantes en sus clases y utilizar las interrogantes que yo les estoy sugiriendo y hacer interrogantes nuevas ustedes también, es la verdadera retroalimentación que se consigue y que consigue el éxito en el aprendizaje del estudiante, porque él se va a acordar. Él no se va a acordar de que sumó las reacciones y de que sumando las reacciones determinó la entalpía. Él se va a acordar es de que, la entalpía fue negativa porque tenemos que generar energía, porque queremos propulsionar una nave. De eso es de lo que él se va a acordar, porque es lo que le interesa, es lo llamativo. ¿Ok? Entonces es importante formular este tipo de preguntas que van más allá del cálculo. ¿Ok? No las formulé en este problema porque ya luego hay más preguntas donde sí se tiene que trabajar un poco el análisis y la introspección de la pregunta. Continuando por acá, ¿alguna acotación que alguno quiera hacerme de momento? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Ok, perfecto. Vamos a ver. Creo que alguien levantó la mano. Déjenme visualizar. Dime, Amalia. Bueno, capaz que Amalia la levantó de No, forma. no le he bajado, sencillamente no la bajé, pero Ok. sí. Ajá, sí, sí hay alguien que levantó la mano. Adelante. Creo que es. Ya, Hola déjame Jesús, pensar. ¿cómo estás? Carolina, ¿sí? Sí, Sí. yo soy la profe María Alejandra, es que tengo varios nombres. Ok, ¿cómo Yo está? estoy aquí con mi estudiante y estamos haciendo el ejercicio, pero el resultado del delta H no nos dio igual. Entonces tenemos Ok. esa duda y revisamos 2 veces. Ajá. A ver, ¿cuánto les Así. dio? Nos dio menos 642,2. O sea, de verdad nos tiene Ok. dudas. Hicimos con la Chévere, calculadora. ¿no? No hay problema. Vamos a verificar. ¿Por qué no? Vamos a chequear. Gracias. Como les dije, si ven un número que esté malo o algo así, coméntenmelo porque puede ser que yo lo haya hecho mal, que yo haya sumado mal, por supuesto. Ajá, revisar 2 por menos 241,8 más menos 2 por menos 105,8. Ok. 642,2. ¿Me lo comentas? Sí, a mí me dio menos 642,2, por eso me hizo ruido. Ok, Yo perfecto. es No, no, no. un error que Perfecto. hice, Sí, que hicimos no, para acá o algo. 100%, 100%. Fíjense No, no, que seguramente allí, en ese cálculo, pues se suma mal la calculadora, justamente. Es imprescindible, de verdad, revisar los cálculos para asegurarnos. Yo tenía ese valor anotado ya, no hice el cálculo previamente, pero bueno, nada, es importante verificar, ¿ok? Entonces, bueno, fíjense que eso pudo haber sido de repente este signo de acá o el signo interno que no se toma en cuenta, ¿sí? Algo puede influir en la respuesta del problema al 100%, ¿ok? Entonces es importante de verdad revisar este número
o revisar esta determinación, sobre todo cuando tenemos tantos valores sucesivos que tenemos que sumar, multiplicar, etc. ¿Ok? Bueno, aprovechando esto, vamos a continuar entonces. Bien, fíjense que sigue siendo exotérmica perfectamente, entonces no hay ninguna problemática. Sí, ajá. Continuamos. Fíjense la parte C. La parte C nos dice, determine la variación de entropía estándar para la reacción a 298 Kelvin, planteada en A. Argumente brevemente si el resultado es coherente con lo que se percibe cualitativamente en la ecuación química. ¿Ok? Entonces, fíjense, la primera parte, ¿verdad? Sería determinar el delta S de la reacción. El delta S de la reacción, pues tenemos que visualizar qué datos nos dan para saber cómo hallarlo, ¿verdad? En este caso nos dan las entropías estándar absolutas, así que deberíamos, con las entropías estándar absolutas, ¿verdad?, aplicar la expresión de cálculo de la sumatoria, o mejor dicho, la suma de todas las entropías de los productos menos la suma de todas las entropías de los reactivos, porque así vemos el cambio, final menos inicial. Lo que hay al final de una reacción química son sus productos y lo que hay al inicio de una reacción química son sus reactivos, ¿ok? Entonces, bueno, sería la sumatoria de los coeficientes estequiométricos, porque hay que considerar todas las moléculas de la reacción de los productos por las entropías estándar absolutas de los productos menos la sumatoria de los coeficientes de los reactivos, ¿ok?, por las entropías estándar absolutas de los reactivos, ¿ok? Entonces, en este caso, productos serían nitrógeno y vapor de agua, reactivos serían hidracina y peróxido de hidrógeno. Entonces, bueno, lo planteamos rapidito acá para aprovechar el tiempo. La expresión de cálculo está aquí arriba, ¿ok? Entonces voy a escribir directamente lo que te sería. Fíjense que sería importante usar los signos de agrupación, muy importante, para evitar justamente estos errores de cálculo. El coeficiente estequiométrico del nitrógeno es 1, ¿verdad? Entonces sería 1 por la entropía estándar absoluta del nitrógeno, o por la entropía estándar absoluta del nitrógeno. A veces es bueno ser redundante si lo estamos explicando para que el estudiante vea de forma tangible que es por el coeficiente estequiométrico de la especie y no sienta que es simplemente una inferencia, ¿ok? Es bastante importante. Bueno, luego procederíamos con el vapor de agua, ¿verdad? Con el vapor de agua tenemos por acá 4 por la entropía absoluta del vapor de agua. Es una sumatoria la ecuación, ¿verdad? Entonces tenemos que ir sumando según la cantidad de reactivos o de productos que tengamos, en este caso de productos. ¿Ok? Entonces sería 4 por la entropía del vapor de agua. ¿Ok? Y luego nada, ojo, importante aclarar la fase de las sustancias, porque la fase de las sustancias condiciona el valor de la entropía. ¿Ok? Es bastante importante. Menos sería ahora los reactivos, que correspondería a la hidracina por 1, que es su coeficiente estequiométrico, y al peróxido de hidrógeno por 2, que es su coeficiente estequiométrico. Entonces, 1 por la entropía estándar absoluta de la hidracina, líquida, importante, más 2 por la entropía estándar absoluta del peróxido de hidrógeno. ¿Ok? Perfecto. Y cerramos el signo de agrupación, que en este caso estoy usando corchetes, ¿ok? Entonces, bueno, nada, al sustituir nos quedaría 1 por la entropía estándar del nitrógeno, ¿verdad? Que la del nitrógeno es, si no me equivoco, 188,8 o 191,6. 191,6 es la del nitrógeno, ¿ok? 191,6. Si están trabajándolo al mismo tiempo que yo, buenísimo, ¿ok? Para que, si yo me equivoco haciendo el cálculo nuevamente, les digo, puedan apoyar aquí. A veces aceptar la gente en la llamada y todo eso hace que uno vaya rápido. 4 por la del agua. 4 por la del agua. ¿Ok? La del agua sería 188,8. 188,8 joules sobre Kelvin por mol. Menos 1 por la de la hidracina, que la hidracina es 121,2. ¿Ok? 121,2 joules sobre Kelvin por mol,
más, porque es dentro de la sumatoria, por eso es importantísimo los signos de agrupación, ¿ok? 2 por la del peróxido de hidrógeno. Entonces sería 2 por la del peróxido de hidrógeno, que es, si no me equivoco, 109,6. ¿Ok? 109,6. 2 por 109,6 joules sobre Kelvin por mol. Correcto. Entonces, ¿cuánto me da esto? Fíjense, a mí me da 606,4 joules sobre Kelvin por mol. Bien. Fíjense que da un valor positivo. ¿Ok? La reacción, ¿ok? Es mayor que 0, es positivo. Bien. ¿Alguien más hizo el cálculo? ¿Está igual? Por si acaso. Bueno, nada, chévere. Entonces, básicamente, este valor dice muchas cosas. Y por eso es que la pregunta tiene una sugerencia, bueno, no una sugerencia, una exigencia, que es que por favor se revise si este número tiene sentido con lo que vemos cualitativamente en la reacción. ¿Y a qué me refiero con tener sentido en lo que vemos cualitativamente en la reacción? Recordemos que el cambio de entropía, ¿ok? Depende de dos factores principales. El cambio de entropía depende de, en primer lugar, la formación o consumo de sustancias gaseosas, o sea, el cambio de la cantidad de sustancias gaseosas en el sistema, ¿ok? Y en segundo lugar, si los estados de agregación en ambos lados cuentan con moléculas muy similares, tenemos que considerar, bueno, la cantidad de moléculas, reactivos y productos, ¿ok? Eso es lo que tenemos en cuenta para visualizar el cambio de entropía solamente con la reacción química, ¿ok? Y es importante que se tenga en cuenta que el primer planteamiento que hago es el prioritario. ¿Por qué es el prioritario? Porque pueden haber reacciones químicas en los que haya menos moléculas en los productos, hay una menor cantidad de moléculas en los productos o una cantidad de moléculas similar en los productos, pero por la formación de gases, pues tenemos un cambio positivo de la entropía igualmente. ¿Por qué? Porque los gases son los reyes de la entropía. Los gases son aquellas sustancias que más entropía tienen, porque al final depende la entropía del número de microestados de disposiciones que pueda tener un sistema y en los que se pueda distribuir justamente la entropía de este sistema. Y un gas puede estar en muchísimas partes en un lapso de tiempo muy corto, en comparación a lo que tienen los líquidos o lo que tienen los sólidos, ¿ok? Por lo tanto, los gases tienen una entropía mucho mayor que las sustancias líquidas o las sustancias sólidas. Lo podemos ver simplemente en los datos termodinámicos acá. Fíjense cómo los gases tienen 70, 60 puntos más de entropía, por así decirlo, por encima que los líquidos, ¿ok? Entonces, de esta manera, para esta reacción en específico, el comentario está muy puntual. ¿Es una entropía positiva? ¿Un cambio de entropía positivo? Sí. ¿A qué se debe el cambio de entropía positivo? Vemos la reacción química y podemos visualizar cómo al inicio no teníamos ninguna molécula en fase gaseosa y ahora tenemos 5 moléculas en fase gaseosa. Ese cambio positivo en el número de moles de gas ahora en los productos que no teníamos en los reactivos hace que haya un aumento o un incremento de la entropía porque las moléculas en fase gaseosa tienen o cuentan con una mayor entropía que las moléculas en fase líquida. Y además, si no fuese suficiente el primer criterio, que claro que lo es, ¿ok? Además, tenemos más moléculas en los productos que en los reactivos. O sea que en esta reacción en específico, por donde lo vean, tenemos un cambio de entropía positivo. Importante, repito, darle prioridad a el criterio primero o al primer criterio, ¿ok? Fíjense que, por ejemplo, hay reacciones como esta, que el magnesio sólido reaccione con dos moléculas de ácido clorhídrico acuoso para formar cloruro de magnesio e hidrógeno, ¿ok? Hay reacciones como esta, donde fíjense que tenemos 3 moléculas acá y tenemos aquí solamente 2. Pero esta reacción tiene un cambio de entropía positivo. El cambio de entropía de esta reacción es positivo, es mayor que 0. Pero tenemos 3 moléculas en los reactivos y solo 2 en los productos. ¿Por qué?
¿Por qué sigue siendo positivo igualmente? Porque el primer criterio, el criterio más prioritario es la formación o consumo de moléculas de gas. Estamos formando una molécula de gas que aquí no teníamos. Por lo tanto, va a haber un incremento de la entropía. ¿Por qué? Porque el hidrógeno gaseoso tiene mayor entropía o tiene un valor de entropía bastante alto que, de alguna manera, pues termina siendo mayor que la contribución que tengan los dos reactivos en este caso. Entonces, es importante que consideremos primero el criterio de la formación de moléculas de gas, ¿ok? O el consumo de moléculas de gas, ¿ok? Imprescindible. No nos podemos dejar guiar solo por lo que vemos visualmente de la reacción de reactivos y productos, de que tenemos más moléculas en los reactivos que en los productos. No nos podemos dejar llevar solo por eso, ¿ok? Entonces, bueno, les dejo de tarea terminar de explicarlo acá, ¿ok? Ya se los formulé, pero para dejarles aquí las dos acotaciones que tienen, los dos criterios que tienen que tener en cuenta, pues ocupa el espacio. Entonces les dejo escribir esa partecita, ¿ok? Y así también vamos avanzando en el problema. ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? Ok, perfecto, todo correcto. Entonces, bueno, nada, ya en este caso nos pasan a la pregunta de dónde nos piden la variación de energía libre estándar para la reacción que está en A, ok, a 298 Kelvin. Y luego nos preguntan que si la reacción es espontánea y que justificamos. Justificar brevemente, básicamente. ¿Ok? ¿Cómo podemos calcular la energía libre de Gibbs? Hay dos formas de calcular la energía libre de Gibbs, ¿verdad? La energía libre se puede calcular de la forma directa, ¿verdad? Que es a partir de los datos de delta G de formación estándar, ¿ok? Recordemos que los valores de formación, tanto de entalpía como de energía libre, son los datos termodinámicos relacionados a la formación de un mol de un compuesto a partir de sus elementos en estado estándar, en estado elemental estándar, ¿ok? Por eso es que el oxígeno gaseoso o el nitrógeno gaseoso o el aluminio sólido no tienen valores ni de delta H de formación ni de delta G de formación, porque no podemos generar un elemento a partir de sus elementos, no, un elemento ya está tal cual generado, ¿ok? Entonces, por esa razón, no hay ninguna energía relacionada a la formación de ese elemento, porque el elemento ya está en la naturaleza como está en su estado elemental, ¿ok? Importante. Pero en este caso, no nos dan datos de energía libre de formación en ningún momento, fíjense, ¿ok? Por lo tanto, como no nos dan datos de energía libre de formación, tenemos que determinarlo de la forma indirecta, ¿ok? ¿A partir de qué se determina la energía libre de forma indirecta? Bueno, a partir de otros datos termodinámicos que en este caso van a ser la energía libre de la reacción, viene pudiéndose obtener a partir de la entalpía de la reacción, la temperatura y el cambio de entropía de la reacción. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues, tendríamos que sencillamente sustituir, si se dan cuenta. Sería el cambio de energía libre de la reacción, va a ser igual a la entalpía, que la entalpía nos dio menos 642,2, menos 642,2 kilojoules sobre mol, ¿ok? Menos la temperatura, que es 298 Kelvin, ¿verdad? Por la entropía, pero la entropía, pues, algo que tenemos que hacerle énfasis a los estudiantes es que tenemos que tener cuidado en las unidades, ¿ok? Fíjense que si yo estoy sustituyendo la entalpía en kilojoules sobre mol, no puedo emplear la entropía en joules sobre Kelvin por mol. Tengo que hacer la conversión respectiva, ¿verdad? La conversión correspondiente. Bueno, básicamente es dividir entre 1000, ¿verdad? Me queda 60,64 joules sobre Kelvin por mol. ¿Algún comentario? Que escuché que alguien prendió el micrófono. Adelante, no sé quién levantó la mano, pero Soy adelante. yo, soy yo, Jesús. Creo que me gustaría, y no sé si los demás piensan igual, pero creo que le debes dedicar, sugiero, ¿no? El tema de las unidades. Le dedicas un poco más de tiempo, sobre todo porque les vamos a poner las conversiones. En dado caso que pongamos una pregunta de esta, ya ustedes lo saben, se ponen conversiones, se ponen las fórmulas, todas, todas. Pero sí creo, Jesús, que vuelve a retomarlo de las unidades porque eso va a ser clave de nuevo cuando él vaya a verificar. Ok, bueno, Y para fíjense que, darse cuenta que tenga un error
puede ayudar mucho en las unidades. Exactamente. Fíjense que si vemos la entropía, ¿verdad? Si sustituimos tal cual ese valor allí, 606,4 joules sobre Kelvin por mol, ¿verdad? Tenemos una falacia, por así decirlo, algo que está incorrecto, porque es que planeamos emplear una expresión de cálculo que contiene la entalpía en unidades de energía de kilojoules y la entropía en unidades de energía de joules, ¿ok? Entonces hay una diferencia en órdenes de magnitud allí bastante importante, y eso les va a alterar el resultado, al final de cuentas, o les va a dar un valor poco consistente o poco congruente con lo que estamos trabajando. Entonces, debemos asegurarnos de que trabajemos con las mismas unidades. Entonces, sencillamente, una estrategia que pueden emplear, solamente que el espacio a veces traiciona un poquito, ¿ok? Pueden escribir el delta H, aquí arribita. Yo escribía bien chiquito cuando presentaba estos exámenes de Olimpiada, y afortunadamente no tuve tanto problema. Tenemos que intentar incentivar a los estudiantes que escriban ordenado y de alguna manera bastante concentrados, siempre y cuando mantengamos el orden, ¿ok? Porque el espacio no es infinito, y el espacio es así aquí y en China. El espacio es igual en cualquier evento, en una iberoamericana, en una internacional. Todo el espacio es un espacio justo para resolver la expresión de cálculo, ¿ok? Entonces tenemos que mantener un orden a la hora de hacer estas resoluciones. Podemos escribir los valores tanto de la entalpía que hallamos, que era menos 642,2 kilojoules sobre mol, y bueno, de la entropía que tenemos también, ¿ok? Que en este caso era 606,4 joules sobre mol por Kelvin, ¿ok? Y bueno, nada, aquí hay que incentivar la conversión de unidades. Recordarlo, ok, tenemos arriba kilojoules en la entropía, necesitamos también kilojoules en la entropía, les facilitaríamos la conversión. Probablemente le digamos que 1000 joules, ¿verdad?, equivalen a 1 kilojoule, o la tabla correspondiente en notación científica, 10 a la 3, ¿ok? Cualquier de estas conversiones se facilita. Entonces, bueno, ahí ellos trabajarían de que 1000 joules abajo, recalcando que lo que quiero eliminar tiene que poderse eliminar con la unidad que busco deshacerme, y arriba, pues, la unidad que quiero, que en este caso sería kilojoules, ¿ok? Entonces, bueno, fíjense que de esta manera podría trabajar con la entropía en 0,6064 joules sobre mol por Kelvin, ¿ok? Entonces, de esta manera, me aseguro yo de que estoy utilizando el valor correcto, ¿ok?, de la entropía. Y bueno, puedo también proceder a hacer el cálculo de delta G, sustituyo en la ecuación. Fíjense que Kelvin se va con Kelvin, ¿ok? Por lo tanto, mi resultado es, perdón, kilojoules era acá, ¿ok? Kilojoules, bien. El resultado va a estar en kilojoules sobre mol, necesariamente, ¿verdad? Entonces, bueno, hacemos el cálculo, lo estoy rehaciendo por si acaso para que nos aseguremos de que no haya ningún tipo de error, ¿ok? Y bueno, nada, en este caso el resultado es menos 822, ¿ok? Menos 822,7 kilojoules sobre mol, ¿ok? Este sería mi valor obtenido de delta G, ¿ok? Y siguiendo el criterio de espontaneidad, que recordemos que el criterio de espontaneidad nos dice, y aquí hay que hacer un énfasis importante en aclarar un concepto donde muchísima gente tiene una pequeña disyuntiva, ¿ok? El criterio de espontaneidad me dice a mí que delta G menor que 0 habla de una reacción espontánea. Delta G mayor que 0 habla de una reacción no espontánea, ¿ok? No espontánea. Y delta G igual a 0 suele ser una contradicción para muchos, o suelen no entender por qué un delta G puede valer 0, pero un delta G que vale 0 significa que es una reacción que está en equilibrio, o sea que ya no va a suceder ningún tipo de operación que favorezca la formación de una mayor cantidad de productos o una mayor cantidad de lo que tengas a la parte izquierda de la reacción, que sería reactivos. Lo que pasa es que hago la acotación porque recordemos que en equilibrio químico, que es lo que veremos luego, hablar de productos y reactivos estaría un poquito mal, pero igualmente
lo solemos hacer porque es como la convención más práctica para los estudiantes, ¿verdad? Hay veces que las personas preguntan, esta delta G, o la confusión puede surgir de que esta delta G es lo mismo que esta delta G, básicamente. Yo les digo, dependiendo del contexto, sí lo es, ¿ok? En este caso, como tenemos un problema donde nos aclaran que los valores están a condiciones estándar para nuestros productos y reactivos, el delta G del proceso va a ser el delta G de la reacción. ¿Por qué? Porque el delta G es a condiciones estándar, porque a esas condiciones está ocurriendo todo este proceso, o nos están planteando todo este proceso. ¿Ok? Por lo tanto, para nuestra practicidad, en este caso, delta G y delta G estándar de la reacción, es lo mismo. ¿Cuándo no es lo mismo? Cuando yo tengo un proceso que no está a condiciones estándar. Un proceso que no está a condiciones estándar es cuando tengo gases que no están a una atmósfera de presión o tengo soluciones que no están a un molar. Cuando estoy fuera de condiciones estándar, delta G y delta G de la reacción no sería lo mismo. ¿Ok? Pero ese proceso o esos procesos tenemos que trabajarlos cuando veamos equilibrio químico. ¿Por qué? Porque en equilibrio químico tomamos en cuenta el cociente de reacción. Y el cociente de reacción justamente me relaciona un poco todas esas cantidades que se desvían de la condición estándar. ¿Ok? Pero para efectos, cuando trabajemos un problema que se está llevando a condiciones estándar, y repito, condición estándar no es 25 grados centígrados, porque podemos tener procesos que estén siendo llevados a cabo en condición estándar a una temperatura diferente a 25 grados centígrados. Es importante, ¿ok? Como normalmente la presión es la misma, fíjense que la presión es una atmósfera y en condiciones normales, cuando hablábamos de gases, también es una atmósfera, entonces como que pensamos que, si hay presión en condiciones normales y temperatura, en condiciones estándar también hay presión y temperatura. No. ¿Ok? Temperatura no forma parte de las condiciones estándar. Podemos tener procesos que se lleven a cabo en condiciones estándar sin estar a 25 grados centígrados. Podemos tener la entalpía estándar para la fusión del hierro y el hierro funde a, yo qué sé, 1000 grados centígrados, por ejemplo, pero es el valor estándar. ¿Ok? Básicamente. Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿ok? Entonces, para efectos de nuestro problema, como todo se está relacionando o desarrollando con datos estándar, pues delta G de la reacción estándar es válido para tomarlo como el delta G del proceso directamente, ¿ok? Entonces, en nuestro caso, como delta G de la reacción es menor que 0, es negativo, pues el proceso es espontáneo, la reacción es espontánea, ¿ok? Basta con decir como la energía libre de Gibbs para la reacción es menor que 0, la reacción es espontánea. ¿Ok? Porque ese es el criterio. ¿Ok? Es espontánea. ¿Bien? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Este número está bueno, ¿no? Creo. Sí debería estarlo. Muy bien. ¿Ok? Ajá. Continuando para ya finalizar el problema, fíjense que tenemos por aquí planteado la última pregunta que nos dice, demuestra matemáticamente que la espontaneidad de la reacción coincide también con lo que establece para esta segunda ley de la termodinámica, o con lo que establece para la segunda ley de la termodinámica, o con lo que se establece para la segunda ley de la termodinámica. Aquí hay un errorcito de redacción. Coincide también con lo que establece la segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? Entonces, bueno, nos dice que según la energía libre, nos dice que esta reacción es espontánea. ¿Qué me dice la segunda ley de la termodinámica? La segunda ley de la termodinámica básicamente es la que nos argumenta que todos los procesos espontáneos tienen que generar un aumento de la entropía del universo. Entonces, para la segunda ley de la termodinámica, un proceso espontáneo, ¿ok? Necesariamente genera un incremento de la entropía del universo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la entropía del universo? ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, porque si te dicen que demuestres matemáticamente, pues si la entropía del universo debe ser mayor que 0, tenemos que ver si para esta reacción, efectivamente, cuando se lleva a cabo, genera un cambio positivo en la entropía del universo. ¿Ok? Entonces, en el caso de la entropía del universo, podemos estimarla o comprende o es comprendida por dos cosas: la entropía de la reacción, que es el sistema que estamos estudiando, ¿verdad? Y la entropía de los alrededores, ¿ok?
¿Por qué? Porque ¿qué comprende el universo? Voy a colocarle el símbolo de estándar a todo porque todo está llevándose a cabo aquí en condiciones estándar, ¿ok? eh, para este sistema, pero también podrían no ponérselo al alrededor del universo porque no necesariamente los alrededores o el universo se encuentran en condiciones estándar, para nada, ¿ok? Pero lo que sí está en condiciones estándar es mi reacción, así que ese valor sí lo puedo mantener de esa manera. ¿Cómo podemos hallar entonces por qué la entropía del universo es reacción más alrededores? Porque si tú tomas el universo como un todo, el universo son dos cosas, lo que tú estás estudiando y lo que lo rodea. Y lo que lo rodea es los alrededores a ese sistema. Entonces, en reacciones químicas, tu sistema es la reacción. Y los alrededores es todo lo que no sea la reacción. Todo lo que esté fuera de las fronteras de tu sistema, básicamente. La entropía de la reacción ya se conoce, ¿ok? Es 0,6064 kilojoules sobre mol por Kelvin. Entonces, para poder deducir esta situación, pues dependemos de la entropía de los alrededores. Por definición, la entropía, recordemos que es la integral del cambio diferencial de calor reversible para un proceso reversible entre la temperatura, pero obviamente esto no lo podemos emplear. Pero gracias a una serie de simplificaciones, una serie extenuante de simplificaciones, podemos llegar a una expresión de cálculo totalmente factible. En primer lugar, fíjense que la expresión de cálculo me exige que hipotéticamente en la entropía de los alrededores, el calor de este proceso sea el calor de un proceso reversible, ¿ok? Entre la temperatura que tengan los alrededores justamente, ¿ok? ¿Qué sucede? ¿Por qué razón no me afecta para mí que me pidan que sea el calor de un proceso que sea reversible? ¿Cuál es el calor relacionado a los alrededores cuando ocurre el proceso de mi reacción química? Bueno, a los alrededores llega el calor que libera la reacción. ¿Y el calor que libera la reacción quién es? El cambio de entalpía. Entonces, hipotéticamente, el calor que le llega a los alrededores o el calor que relacionaré con los alrededores, ¿ok? Que se me olvidó que se debe colocar el signo inverso, ¿ok? El negativo acá, ¿ok? El calor que genera los alrededores o que llega a los alrededores es el delta H de tu reacción, el delta H de tu sistema, ¿ok? ¿Cuál es el pequeño detalle con esto? Bueno, nada, el detalle con esto es simplemente que nos podríamos llegar a preguntar, si la entropía necesita que sea un proceso reversible, ¿por qué podemos utilizar el delta H de esta reacción si no nos plantean que es una reacción en equilibrio al inicio del problema? Porque es que el calor tiene que ser reversible respecto a los alrededores. ¿Cuál es la característica de un proceso reversible? Donde sus cambios ocurren de manera infinitesimalmente progresiva. Y en el universo, mejor dicho, en los alrededores, nosotros tenemos lo que en transferencia de calor llamamos una característica de reservorio, que es que el alrededor es muy grande. Los alrededores son muy grandes, muy extensos. Y el cambio de temperatura se percibe en el alrededor de esa manera, infinitesimal, que ni siquiera es el cambio de temperatura, porque la temperatura de un reservorio no cambia justamente por esta característica tan inmensa de sí mismo, sino que la absorción de calor, ese proceso de absorción de calor de los alrededores, ocurre de una manera muy controlada e infinitesimal, porque le está suministrando una pequeña cantidad de calor a una masa muy grande, a un compendio muy grande. Entonces, a pesar de que el proceso en sí no es reversible respecto al sistema, esa absorción de calor en los alrededores sí se puede considerar o sí se puede aproximar a reversible por las características de reservorio que justamente tienen los alrededores. Por lo tanto, en química podemos hacer esta simplificación y podemos realizar el cálculo de la entropía, del cambio de entropía en los alrededores ocasionado por una reacción química sencillamente como el negativo del cociente entre el calor que libera la reacción hacia ellos entre la temperatura de los alrededores que se mantiene constante justamente por la característica que les digo, alrededores es un reservorio. No vamos a ocasionar con una reacción química controlada que la temperatura del medio ambiente incremente un valor significativo. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos realizar el cálculo. Nos quedaría el delta S de los alrededores va a ser igual a menos 642,2, si no me equivoco, ¿verdad? Kilojoules mol, entre la temperatura de los alrededores, que en todo este proceso nos han indicado, fíjense, si el delta G se calculó a 298, pues los alrededores tienen que también permanecer a 298, ¿ok? Esta tiene que ser la temperatura, ¿bien? Y de esta manera
la entropía de los alrededores correspondería a menos 642.2 entre 298 Kelvin. Un valor de 2,16, ¿ok? 2,155 para mantener cifras significativas, ¿ok? De los valores de datos termodinámicos. Y bueno, nada, fíjense que con esta culminación de este planteamiento tenemos ya listo la entropía de los alrededores, conocemos la entropía de la reacción, podemos abrir paso a el cálculo del cambio de entropía del universo, ¿ok? Entonces, el cambio de entropía del universo sería sumar la entropía de la reacción más la entropía de los alrededores, ¿verdad? Esto nos daría 0,6064 kilojoules sobre mol por Kelvin, más 2,155 kilojoules sobre mol por Kelvin, ¿verdad? Y bueno, nada, fíjense que cuando hacemos esta suma, manteniendo las cifras significativas de la suma, por supuesto, que básicamente se coloca el número de decimales del valor que tenga el menor número de decimales, ¿verdad? Nos daría 2,761 kilojoules sobre mol por Kelvin. Y cuando visualizamos esto, pues podemos ver que efectivamente el cambio de entropía del universo nos da mayor que cero. Y si nos da mayor que cero, pues debería ser un proceso espontáneo. Debería ser espontáneo. Y coincide con delta G. Coincide con el valor de delta G. ¿Ok? Entonces fíjense que si yo les pido una demostración matemática, deben emplear las expresiones de cálculo correspondientes que claramente se les facilitaría en la evaluación, por supuesto. Eso es algo que yo hago en mis evaluaciones personalmente también, en mis evaluaciones del colegio, porque a mí me parece importante premiar la capacidad de análisis por encima de la memoria retentiva. Ojo, no satanicemos la memoria tampoco, la memoria es importante porque la memoria indica hasta cierto punto también en algunos casos disciplina, ¿ok? Y que el estudiante, vale la redundancia, estudió, ¿ok? Pero me parece que aprenderse una fórmula lo puede hacer cualquiera, entender un valor, no cualquiera. Y eso yo lo quiero premiar. Entonces, y no quiero tampoco perjudicar al que le cuesta de repente aprenderse esa ecuación, porque quizá tiene una buena capacidad de análisis y puede efectuar un gran examen a partir de la herramienta que yo le doy. Yo suelo colocar un formulario en mis exámenes siempre, sobre todo cuando son tantas expresiones de cálculo como son los exámenes de termodinámica química, ¿ok? Entonces, bueno, de esta manera logramos demostrar matemáticamente lo que les comento, ¿ok? Tiene sentido ya que sea espontánea, tanto desde el criterio de espontaneidad que me da la energía libre, como del criterio de espontaneidad que me establece la segunda ley de la termodinámica, ¿ok? Y bueno, con eso ya concluimos este ejercicio, ¿ok? Este problema, mejor dicho, todo en orden. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna corrección incluso del valor? ¿Quién quita? ¿Todo en orden entonces? ¿Todo perfecto? Ok, buenísimo. Chévere. Ajá, continuemos ahora Ya con... va, Jesús. Un detalle, ¿no? Les recuerdo nuevamente revisar el video de cifras significativas, porque tienen que evaluar la cantidad o la constante o el número para reportar que tenga el número de cifras. De igual manera, me hicieron una solicitud en la reunión del sábado y sí, la vamos a aceptar. Les vamos a indicar con cuántas cifras queremos nosotros que ustedes reporten el resultado. ¿Ok? Era para comentar eso. Gracias, Jesús. Ok, perfecto. No, buenísimo. Chévere. Bueno, perfecto. Ahora vamos con este segundo problema, ¿ok? Que nos pide algo un poco diferente y el análisis va un poco diferente. Y bueno, ese al final es el chiste de esto, ¿no? Que los problemas requieran más análisis que solo expresiones de cálculo. La expresión de cálculo es importante y bueno, nos pudimos dar cuenta que es súper factible o súper sencillo equivocarse cuando tenemos expresiones de cálculo largas, pero lo más relevante y lo que de verdad impacta en el estudiante es el análisis que tiene que efectuar.
fíjense que, bueno, el análisis anterior de la segunda ley de la termodinámica es algo que le llama la atención a los estudiantes. El hecho de que ellos comprendan, yo doy siempre la explicación en clase, que yo les digo, ¿por qué creen que todo lo espontáneo tiene que tener un incremento de entropía? Entonces yo les explico, ustedes arreglan su cuarto y a veces ustedes pasan 1 o 2 días y sin haber hecho absolutamente nada para desordenarlo, igualmente está desordenado. ¿Por qué? Porque todo tiende al incremento de la entropía y los procesos se dan espontáneamente, generan un incremento en la entropía del sistema que tú estudias. Y es una teoría que ellos la comprenden perfectamente. Y hacer ese tipo de analogías con los estudiantes es algo bastante positivo porque de alguna manera les permite comprender este tipo de conceptos tan complejos en algunas ocasiones, porque hay que aceptar que hay definiciones como la entropía, como la energía libre, que son un poco complejas de comprender en ocasiones para el estudiante de 14, 15 años, 16 años, y hay que intentar efectuar esta estrategia de analogía para que puedan internalizar y luego tengan la posibilidad de comprender la definición más compleja. ¿Ok? Ahora, vamos con este otro problema. Fíjense que es un problema que también presenta un contexto de una situación y que tiene un propósito, ¿ok? En este caso nos dice que uno de los métodos más, se llama problema 2, fijación geológica del carbono. Y bueno, uno de los métodos más prometedores para el secuestro de carbono es la carbonatación mineral in situ. Este proceso implica hacer reaccionar el dióxido de carbono gaseoso con minerales ricos en magnesio, como la forsterita, ¿ok? Que es algo así como un silicato de magnesio, para fijarlo permanentemente en forma de magnetita, ¿ok? Y cuarzo, ¿ok? Eh, Esta alternativa representa una posibilidad real de disminuir los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera, ¿ok? De esta manera, fíjense que nos preguntan algo muy similar. Esto siempre es muy común. No es tan común que se les facilite la ecuación química si la pueden construir, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí pregunta directamente, según el procedimiento o el proceso que se llevó a cabo en el enunciado que se describe en el enunciado, escribe la ecuación química balanceada con coeficientes estequiométricos enteros para la absorción con ahí escribo absorción con D, porque es importante aclarar, bueno, más que importante, quizá no es algo que veamos mucho en este momento, pero absorción con B grande, con B labial, es absorber en un líquido, ¿ok? Que una fase líquida absorba algo, absorba un gas, por ejemplo, la absorción de dióxido de carbono en agua. Y la adsorción con D es la absorción de un sólido. O sea, en fase sólida, que la fase estacionaria es el sólido y la fase móvil, pues puede ser un gas o puede ser incluso un líquido, básicamente. ¿Ok? Entonces, por eso es que se dice absorción, porque en este caso estamos buscando absorber el dióxido de carbono eh, en, en ese sólido que es el mineral, ¿ok? Entonces es importante aclarar esto, por si acaso no es un error ortográfico que me ha pasado en ocasiones. Entonces, bueno, nada, la escritura de la reacción química es muy puntual, ¿ok? El dióxido de carbono, el estudiante tiene que saber formularlo. Igualmente, hay veces que el estudiante no sabe formular algo y si va más adelante, tiene normalmente una recomendación o un dato puntual que le puede ayudar si logra, si está pendiente, si logra enfocarse en el problema en general. Entonces, sería dióxido de carbono más el mineral que la absorbe, que en este caso es la forsterita, sería magnesio 2, SiO4, y bueno, y si es un mineral, pues claramente está en estado sólido, ¿verdad? Para fijarlo permanentemente en forma de magnesita, que sería carbonato de magnesio, bien, sólido, por supuesto, es una sal, que no está aquí, no estamos hablando de ningún medio acuoso, y cuarzo, el cuarzo también se maneja en estado sólido, ¿ok? Entonces, ya lo que nos queda aquí es balancear esta ecuación química, ¿ok? El balanceo de esta ecuación química, pues depende de seguir el mismo procedimiento. Fíjense que vemos el metal, el magnesio tiene un 2 aquí abajo, tenemos que ponerle un 2 aquí arriba, ¿verdad? Para de alguna manera balancear el magnesio. Y luego, bueno, fíjense que alteramos el carbono, y aquí tenemos un carbono, podemos ponerle un 2 acá también. Y bueno, verificando luego, fíjense, un silicio, 2 por 3, 6 y 2, 8.
2 por 2, 4 y 4, 8. Está perfectamente balanceado también el oxígeno, así que finalizamos el balanceo de nuestra ecuación química. ¿Ok? Y vamos a lo realmente importante para esta pregunta. No es que la reacción no sea importante, si la reacción está mal, todo va a estar mal, ¿verdad? Pero el propósito de esta sesión, que es termodinámica química, vamos a lo relevante que es las preguntas termodinámicas sobre este problema. Fíjense que nos comentan o siguen la continuidad de la redacción del enunciado para evaluar la vialidad termodinámica de este proceso geoquímico, porque este proceso, para poder llevarse a cabo, pues tiene que ser viable realizarlo. Si no es viable, no podemos plantearlo como una alternativa de absorción de gases de efecto invernadero. Entonces, para evaluar la vialidad termodinámica de este proceso geoquímico, se presentan los siguientes datos termodinámicos en condiciones estándar a 25 grados centígrados. Entonces, bueno, nos dan los datos, en este caso, de entalpía estándar de formación. Esta vez sí nos dieron los datos de entalpía estándar de formación. Y nos dan, en este caso, también los datos de entropía estándar absoluta. Importante, yo ya se los recalqué, no existe la entropía estándar de formación, porque la entropía no se le mide a lo que se forma, ¿ok? La entropía es una función característica, una función de estado de la sustancia determinada, ¿ok? Importante. En cambio, el cambio de entalpía de formación o el cambio de energía libre de formación no es un valor relacionado a una cantidad determinada, sino es el valor de formación para formar un mol del compuesto a partir de sus elementos en estado estándar, ¿ok? Entonces, por eso no hay una entropía de formación. Importante. Y bueno, en este caso, por ejemplo, si en esta reacción, eso también es importante incentivarlo en los chamos, si en esta reacción hubiese participado en algún momento, ok, sé que no sale, pero en algún momento, no sé, en vez del dióxido de carbono, hubiese estado el oxígeno, fuese muy común que aquí saliera un tachón, o no se ponga nada. No se les va a poner cero, o no se les suele sugerir el valor de cero, porque parte de la evaluación del conocimiento del estudiante es que él sepa que los datos de formación para elementos en su estado estándar debe ser cero, ¿ok? Entonces, es algo que puede pasar en una tabla de datos que se les facilita en un ejercicio, ¿ok? O en un problema. Entonces, con estos datos ya podemos predecir que primero la IDGs no nos van a pedir, porque si nos están dando los datos de formación, probablemente vamos a trabajar directamente con ellos, al menos que nos diesen datos de energía libre para diversas reacciones y queramos llegar a la reacción que tenemos allá arriba. La energía libre también se puede trabajar como la IDGs, porque también son funciones que dependen de la cantidad de materia a las que se le puede llegar sumando distintas reacciones. Siempre y cuando lleguemos a la reacción global, también puede funcionar con energía libre. Por si acaso, puede hacerse una pregunta de la IDGs que en vez de trabajar con entalpía, trabaje con energía libre. Puede llegar a suceder, ¿ok? Entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido. Pero bueno, en este caso nos dan los datos de formación de entalpía y los datos de entropía estándar absoluta, y nos dicen determina los cambios de entalpía estándar y de entropía estándar para la reacción descrita en a 25 grados centígrados. ¿Por qué 25 grados centígrados? Porque los datos termodinámicos que nos dan están a 25 grados centígrados. Entonces, bueno, nada, ya sabemos plantear esto, ¿verdad? El cambio de entropía de la reacción y el cambio de entalpía de la reacción, ¿verdad? Para el caso de la entalpía sumatoria de los coeficientes de los productos por las entalpías de formación, ¿verdad? De los productos, menos sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos por las entalpías de formación estándar de los reactivos, ¿verdad? Que en nuestro caso, pues, sería, si se dan cuenta, en el caso de los productos, tenemos 2 carbonato de magnesio, entonces sería 2 por el delta H de formación del carbonato de magnesio sólido, ¿verdad? Más 1 por el dióxido de silicio, 1 por el delta H de formación del dióxido de silicio, ¿ok? Muy bien. Menos, luego serían los reactivos, 2 por el dióxido de carbono, ¿verdad? 2 por el delta H de formación del dióxido de carbono gaseoso. Hay que indicar el estado, recordemos esto, ¿verdad? Es importante. Más sería 1 por la forsterita, ¿verdad? 1 por el delta H de formación del mineral que nos plantean, que es la forsterita. ¿Ok? Sólida, por supuesto. Bien.
Entonces, bueno, nada, luego de hacer esta expresión de cálculo, pues bueno, proseguimos. Fíjense que sería 2 por el valor del carbonato de magnesio. Afortunadamente esta tabla la tenemos más cerca, sería menos 1095, ¿verdad? Bueno, a veces podemos utilizar los signos de agrupación de una manera menos invasiva, ¿ok? Para que vayamos más rápido. Menos 1095,8. Fíjense que les dan las unidades arriba. Importante poner las unidades de cálculo, ¿ok? Eso también puede generar penalizaciones. Más 1 por, vendría la del dióxido de magnesio, que es menos 910,9 kilojoules sobre mol, menos 2, ¿verdad? Por el menos 393,5 kilojoules sobre mol del CO2, ¿verdad? Más 1 por el menos 2174. Veo por aquí. Ok, menos 2174 kilojoules sobre mol correspondiente al mineral forsterita, ¿verdad? Entonces, bueno, nada, de esta manera estamos listos para terminar el cálculo. ¿Cuánto nos daría eso? A mí me dio, aquí haciéndolo, repito en la calculadora, menos 141,5 kilojoules sobre mol. ¿Ok? Si en algún momento uno de ustedes realiza el cálculo y presencia algún error, con gusto lo podemos chequear. ¿Ok? Repito nuevamente, no somos perfectos. Es muy factible equivocarnos si estamos haciendo varias cosas a la vez, como en este caso es dictar la sesión y hacer el cálculo en el valor que obtenemos. ¿Ok? Entonces no pasa nada. Y si para nosotros es posible equivocarnos, imagínense para los estudiantes. Entonces tenemos que incentivarlos a que revisen varias veces sus resultados, una o dos veces por lo menos, para que se aseguren de que tienen esos puntos y no pierdan el puntaje de forma injusta. Chévere. Ahora, bueno, aplicamos lo mismo, ¿verdad? Para el caso de la entropía, ¿verdad? Esto, como les digo, es algo que ustedes ya manejan, ¿ok? Yo no pretendo aquí enseñarles a hacer este tipo de cálculos porque ustedes como docentes lo manejan. Igualmente quizá hayan conectados a algunos estudiantes y para ellos sí es positivo hacer este tipo de ejercicios de cálculo, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso pues es exactamente la misma expresión de cálculo que en delta H, pero para delta S, ¿verdad? Entonces sería, como ya planteamos la expresión de cálculo para delta H, bueno, podríamos, si tenemos la habilidad de sustituir directamente sin hacer lo sucesivo, bueno, podemos hacerlo, ¿por qué no? Podríamos poner 2 por, ya sabemos que aquí tiene que ir la entropía del carbonato de magnesio, entonces el carbonato de magnesio tiene entropía de 65,7, entonces ponemos 65,7 joules sobre mol por Kelvin, ¿ok? Más 1 por, ya sabemos que aquí tiene que ir la entropía del dióxido de silicio. El dióxido de silicio, la entropía es 41,5, entonces sería 41,5 joules sobre mol por Kelvin, ¿bien? Menos 2 por la entropía del CO2, que es 213,7 joules sobre mol por Kelvin, y más 1 por la entropía de la forsterita, que es 95,1. ¿Ok? Fíjense que aquí se puede visualizar, o sea, esto está perfecto para darnos cuenta de por qué es muy claro que el gas, o se ve claramente como el gas tiene una entropía muchísimo más grande que los demás. ¿Ok? Ya viendo la reacción, simplemente con visualizar la reacción y viendo que estamos pasando de una molécula gaseosa, de dos moléculas gaseosas y una sólida, a dos moléculas sólidas y una más, o sea, tres sólidas, ya sabemos que aquí el delta S necesariamente tiene que ser menor que cero. O sea, no hay manera de que aquí no se haya perdido entropía o no haya disminuido la entropía del sistema. ¿Ok? No hay manera. Entonces ya sabemos que el delta S nos tiene que dar negativo. Entonces, si el delta S nos tiene que dar negativo, pues necesariamente tenemos por así decirlo, esa guía en el cálculo del mismo. ¿Ok? Entonces, cuando yo realizo este procedimiento, me da menos 349,6. 49, ajá. ¿Tengo alguna mano levantada? ¿Hola? Ah, no, es un invitado. Perdón. ¿Ok? Ajá. Menos 341,6, que debería redondear. Fíjense que
el valor con menor número de decimales en un solo decimal, así que debo escribir un solo decimal siguiendo las cifras significativas. Igualmente, chévere que van a dar esa petición de con qué número de cifras estimar el resultado. Eso es algo bastante positivo porque le quita de alguna manera presión al estudiante. A mí me llegó a pasar cuando presentaba pruebas de Olimpiada que revisaba muchísimo las cifras significativas para no perder puntos por esto. Entonces es un tiempo que el estudiante va a poder dedicar al análisis, ¿ok? Entonces eso es algo positivo. Entonces, bueno, nada, esto sería el resultado para el delta S. Fíjense que efectivamente nos da bastante negativo y tiene sentido, ¿ok? ¿Por qué? Porque se está dejando de tener dos moléculas de gas para convertirlos en moléculas sólidas, ¿ok? Entonces, este resultado es lógico con lo que tenemos allá arriba, así que vamos por buen camino, ¿ok? ¿Todo bien hasta acá? Supongo que sí, porque esto ya lo habíamos planteado, ¿verdad? Y ahora vienen los elementos diferenciales de esta pregunta con la anterior, ¿ok? Esta preguntita ya la hicimos también en el caso anterior, ¿verdad? El delta G de la reacción nos lo están pidiendo, determina el cambio de energía libre para la reacción descrita y si esta reacción es espontánea. Entonces, esta preguntita ya la sabemos manejar. Fíjense que la recomendación que se les dio fue que tengan cuidado es con el tema de las unidades, ¿ok? Y sobre todo también con el tema bueno, sí, de las unidades en general, porque por ejemplo la temperatura acá, por las unidades de entropía, tenemos que utilizarla en la escala absoluta. Y aquí sí no mencionamos 298 Kelvin, aquí mencionamos, perdón, 25 grados centígrados. Entonces tenemos que sumarle 273 Kelvin, ¿verdad? 273 para tener los 298 Kelvin, ¿cierto? Va a ser 273 o 273,15, depende de la equivalencia que se dé en la prueba, por supuesto, ¿verdad? Porque así es como con la equivalencia que se presenta en la prueba. ¿Ok? Yo estoy trabajando ahorita con 273 para hacerlo lo más simplificado posible, pero la conversión va a ser la que se facilita en la prueba. Importante. Es importante que no hagan conversiones de memoria, que vean la información que se les facilita en la prueba. ¿Ok? Entonces, bueno, nada, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que vamos a aprovechar aquí este espacio para de una vez hacer la conversión de joules a kilojoules para la entropía, ¿verdad? Recordemos que eran 1000 joules por cada 1 kilojoule. Entonces, claramente la entropía la vamos a tener como menos 0,3496, ¿verdad? Joules sobre mol por Kelvin. Entonces, de esta manera, ya tenemos el dato de entropía en kilojoules, ¿ok? Que es imprescindible para poder emplear la ecuación de Gibbs-Duhem, ¿ok? Importantísimo. Entonces, bueno, nada, esta ecuación de acá, lo que nos quedaría sería delta H de la reacción, que es menos 141,5 kilojoules sobre mol. Esto ya lo hemos planteado, repito, así que no hay la mayor complejidad, por 298 Kelvin, por menos 349,6 joules sobre mol por Kelvin, perdón, es en kilojoules, ¿sí? Es que es importantísimo estar pendiente de lo que estamos sustituyendo, menos 0,3496 kilojoules sobre mol por Kelvin, ¿ok? Entonces, bueno, de esta manera terminamos obteniendo, si se dan cuenta, el valor de delta G. Y el valor de delta G para acá me termina dando menos, como tenemos que mantener es una sola cifra decimal, menos 37,3 me da, ¿ok? Kilojoules sobre mol, ¿ok? Automáticamente yo veo delta G y ya en este punto, ¿verdad? El estudiante maneja que si delta G es negativo, la reacción es espontánea, ¿cierto? Entonces, si la reacción es espontánea, ¿verdad? Vamos a rehacer el cálculo por si acaso para asegurarnos que ese sea el valor, ¿ok? Por si acaso. Efectivamente me sigue dando lo mismo, ¿ok? Entonces creo que debería estar bien, ¿cierto? Entonces, bueno, como delta G es menor que 0, suficiente justificación. Esta justificación es breve, ¿ok? Como el delta G de la reacción es menor que 0, puede concluirse o puede decirse que la reacción será espontánea, ¿ok? Que la reacción será espontánea. Bien, entonces, ya en este punto, pues, ¿tiene sentido que la reacción sea espontánea? Bueno, sí, porque nosotros queremos
que esto ocurra en la vida real, si se dan cuenta. O sea, tenemos que entender que este valor, y eso es, repito, formular interrogantes interesantes a los estudiantes. ¿Tiene sentido que esto sea espontáneo? Sí, debería ser espontáneo, porque si no, ¿para qué lo estoy haciendo? O sea, ¿para qué estoy haciendo yacimientos o haciendo construcciones con este mineral para poder absorber el dióxido de carbono de la atmósfera si no va a ocurrir de forma espontánea? No tiene sentido. Bueno, podría yo suministrarle energía a la edificación que haga de alguna manera. Ahorita no se me ocurre en específico cómo, pero no tendría sentido. O sea, lo llamativo sería conseguir una forma espontánea de que esto se lleve a cabo. Entonces, efectivamente, tiene lógica que nuestro valor sea negativo, porque necesitamos que este proceso sea espontáneo si queremos que se lleve a cabo, si queremos que sea una invención innovadora, algo que sí sea positivo para el medio ambiente. ¿Ok? Entonces, bueno, así tenemos una manera de visualizar la congruencia en lo que estamos obteniendo. Chévere. Luego, ¿alguna pregunta, alguna consulta hasta ahora? Creo que hasta ahora hemos hecho lo mismo del anterior problema. ¿Todo bien? Ok, bien. Luego fíjense que sigue la consecución del problema. Nos dicen, uno de los investigadores que ha estudiado este proceso expresó su preocupación de que no pueda emplearse este método en regiones con climas extremos, a más de 50 grados de temperatura. Fíjense que tiene sentido esta preocupación. ¿Por qué? Porque ¿de qué depende también la espontaneidad de una reacción? De la temperatura a la cual se lleva a cabo el proceso. Entonces, puede haber una diferencia entre la temperatura en Caracas y la temperatura hay una ciudad en Arabia Saudí donde unos compañeros de la universidad están haciendo una maestría en petróleo y a veces ellos me mandan capture de screenshot de la temperatura en Arabia y hay veces que está en 48, 49 grados. Los procesos se van a llevar a cabo igual a 25 grados centígrados en Caracas o en Los Teques respecto a 49 grados centígrados que está en Saudi Arabia. No, por supuesto que no. Hay una nueva variable que tener en cuenta. Y por eso mismo, pues tiene la preocupación este investigador. Y le preocupa que a una temperatura de 50 grados centígrados, ¿verdad? Que se puede llegar a tener en un país como estos, pues la reacción deje de ser espontánea y deje de ser factible emplear este método. Entonces, fíjense que dice, demuestre si este método de absorción de dióxido de carbono es posible de llevar a cabo en regiones con temperaturas de hasta 50 grados centígrados. Y nos especifica que considere que delta H y delta S son independientes de la temperatura. Es importante hacerle esta aclaratoria a los estudiantes, porque no podemos que ellos generalicen esto. Delta H y delta S no son independientes de la temperatura. Son funciones de estado que dependen de la temperatura del estado, por supuesto. El delta H se calcula formalmente, el delta H de un proceso en función de la temperatura, como la integral del calor específico a presión constante por del T. Y normalmente el calor específico a presión constante tiene una expresión polinómica en función de las temperaturas, por supuesto. Pero, obviamente, a este nivel no vamos a trabajar esa parte. Pero si tiene una dependencia, que la dependencia de la temperatura del delta H es mucho menor que la de la entropía, sí. Eso sí es una realidad. Y nosotros tomamos normalmente, en muchas ocasiones, esta dependencia como general, por así decirlo. Pero es importante aclarar que sí tiene una dependencia, pero que en ocasiones, en ciertas ocasiones, sobre todo cuando los cambios de temperatura son pequeños, podríamos suponer que son independientes de la temperatura, ¿ok? Para este tipo de efectos de cálculo. Pero es importante aclarar eso. Bueno, y en el cambio de la entropía, pues ya mencioné también que, bueno, el cambio de entropía es el calor reversible, la integral del calor reversible entre la temperatura. O sea, claramente sí depende de la temperatura. Es de lo que más depende. Una de las cosas de lo que más depende. Entonces, estas funciones no son independientes de la temperatura. Pero puede ser que para efectos de este tipo de ejercicios o de problemas en los que se trabaja justamente con un nivel de química a nivel de bachillerato o a nivel incluso universitario, porque no vamos a quedarnos a mentiras, una pregunta así podría salir en un primer semestre, en un segundo semestre de universidad, pues podemos hacer este tipo de suposiciones de independencia de la temperatura para ciertas variables, ¿ok? Pero fíjense que conservamos el fondo de, obviamente la temperatura puede afectar la espontaneidad de la reacción. Entonces, de esta manera, podemos llegar a una posibilidad de análisis
a pesar de las simplificaciones que hacemos. ¿Ok? Entonces, bueno, demuestra si este método de absorción es posible llevarse a cabo a temperaturas de más de 50. ¿Cómo podemos determinar esto? ¿Qué hace que haya un cambio de la espontaneidad? Mi reacción es espontánea en este momento. ¿Cuándo dejaría de ser espontánea? Bueno, para que cambie la espontaneidad de la reacción, ¿verdad? ¿Qué tiene que pasar con delta G? Tiene que valer necesariamente menor o mayor que cero. Mayor, ¿verdad? Entonces el delta G para mi reacción debe ser mayor que cero. Ah, pero ¿quién es delta G? Delta G es delta H menos T por delta S. Entonces todo esto tiene que ser necesariamente mayor que cero. Y yo conozco todos estos valores, ¿verdad? Yo puedo sustituir. Sustituyo. ¿Cuánto vale delta H? Bueno, delta H arriba valía menos 300, no, menos 141,5. Entonces delta H vale menos 141,5 kilojoules sobre mol. Menos T, que es lo que yo quiero hallar. Yo no conozco T. Yo quiero saber si de repente a qué temperatura me deja de ser espontáneo. ¿Para qué? Para poder compararla con mis 50 grados centígrados. ¿Por qué? Porque si me deja de ser espontánea a 45 grados centígrados, claramente este proceso no tiene vida en este tipo de ciudades. Pero si yo veo que sigue siendo espontánea a pesar de estar a 300, a 400 o a 500 grados centígrados, pues yo no tengo ningún problema con llevar a cabo este procedimiento en ciudades más calurosas de lo normal. ¿Ok? Entonces, bueno, nada, de esta manera sería la temperatura por el delta S, que el delta S, pues, lo calculamos hace un momento, menos 0,3496, menos 0,3496 kilojoules sobre Kelvin por mol. Y bueno, esto debería darnos mayor que cero para que sea no espontánea, ¿verdad? Entonces, bueno, fíjense que menos por menos da más, ¿verdad? En esta operación de esta multiplicación. Y el menos 141,5 lo podemos pasar como positivo, ¿cierto? Entonces, bueno, si pasamos el menos 141,5 como positivo al otro lado, ¿verdad? Entonces, bueno, nos quedaría que menos por menos más, o sea, 0,3496 kilojoules sobre Kelvin mol por la temperatura, ¿ok? Mayor que 141,5 kilojoules sobre mol. Cuando trabajamos con esta expresión en específico, yo les recomiendo sustituir los valores. ¿Por qué? Porque si no tendrían que tener en cuenta algunas cositas cuando hagan el despeje bueno, considerar la división entre un término negativo o no, básicamente, porque esto es una desigualdad. Entonces yo les recomiendo que mejor sustituyan los valores desde un principio y así se están dando cuenta con lo que están trabajando. ¿Ok? Es importante. Hay algunos estudiantes míos que para resolver este tipo de problemas hacen una igualdad, pero luego analizan bien. Luego analizan que debería haber sido, o sea, si les da, por ejemplo, 500 Kelvin, luego analizan bien de que la reacción será no espontánea para temperaturas de 500 Kelvin en adelante. Porque si solo colocan el 500 Kelvin, ¿qué significa el 500 Kelvin? ¿Que es espontánea de 500 Kelvin para abajo o de 500 Kelvin para arriba? Entonces, si no lo hacen como inecuación, como desigualdad, pues es importante que pueden hacer una igualdad, no pasa nada, pero que se argumente este resultado, que se analice este valor, que no solo se ponga el número, ¿ok? Entonces, de esta forma, la temperatura sería o requeriría que fuese mayor, ¿verdad? Mayor a 141,5 kilojoules sobre mol entre 1,3496 kilojoules sobre Kelvin por mol. Fíjense que las unidades son perfectas para que me den Kelvin, ¿verdad? Y entonces la temperatura me da mayor, o me da que tiene que ser mayor, a 404,7 Kelvin, ¿ok? Eso en grados centígrados, ¿cuánto sería? Bueno, en grados centígrados sería, habría que restarle, ¿verdad? Menos 273, ¿verdad? Entonces al restar menos 273, me da una temperatura de 131,7 grados centígrados, ¿ok? Entonces, ¿qué me pueden comentar al ver esta temperatura?
Bueno, que la reacción seguirá siendo espontánea mientras estemos por debajo de 131,7 grados centígrados. Entonces, ¿cómo? 131,7 grados centígrados es considerablemente mayor en cuanto a temperatura que 50 grados, ¿verdad? Es factible usar este método en ciudades calurosas, ¿ok? Bien, entonces fíjense que esta pregunta yo diría que es de lo más difícil que tendría un problema de este estilo, porque no les pregunta nunca, no les dice en ningún momento, calcúlame delta G. Nunca. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que poder comprender que lo que determinará de si este proceso sea posible o no es que sea espontáneo. ¿Y de qué depende la espontaneidad? Del valor de delta G. Entonces, ese carácter ese diferencial de que él tenga la capacidad de entender qué expresión de cálculo le permite llegar a una respuesta, pues es muy valiosa, muchísimo, porque él está logrando, se le está dando una serie de herramientas y él está eligiendo correctamente la herramienta que tiene que utilizar para responder la interrogante. Y eso es algo que vale muchísimo, ¿ok? Es algo que tenemos que tanto incentivar en ellos como felicitar, por supuesto. Es algo muy, muy, muy valioso en la capacidad de análisis de los estudiantes, ¿ok? Entonces, bueno, una vez resuelta esta interrogante, pues nos queda una última pregunta, ¿ok? Fíjense que nos dice, en base a su respuesta en D, ¿ok? Aquí es importante aclarar que en una prueba tipo olimpiada, pues aquí yo no lo planteé porque esto es una sesión de trabajo aquí conjunto y no era necesario, pero en una pregunta tipo olimpiada les debería haber comentado, considere que en la pregunta D les dio que la reacción es no espontánea para temperaturas mayores a 500 grados centígrados, por ejemplo. O sea, la pregunta, esta interrogante E tiene que facilitarles un dato para que puedan trabajar de alguna manera la pregunta a pesar de que dependa del anterior, ¿ok? Porque ese es el criterio de doble penalización, de evitar la doble penalización. Si no supieron plantear la pregunta de que, bueno, que tengan la oportunidad igualmente de hacer el análisis de E. Entonces, en una prueba tipo olimpiada debería haber esa información. Aquí no la hay, ¿por qué? Porque es un problema que diseñé yo para conversar con ustedes, entonces no era necesario, ¿bien? Pero que sepan eso, que sepan que en una prueba tipo olimpiada debería haber alguna propuesta de solución a la parte D para que esa la puedan utilizar en su análisis de la parte E, ¿ok? Entonces, bueno, fíjense que nos dice, en base a la respuesta en D, ¿cómo se relaciona el valor de la temperatura con la espontaneidad de la relación? Argumente según cómo afecta la temperatura a los valores de delta H y delta S. Entonces, esto es muy importante entender lo que tenemos aquí. Tenemos una reacción que el delta H nos dio negativo, ¿verdad? El delta H de la reacción nos dio negativo. Si el delta H nos da negativo, significa que es una reacción exotérmica. Y si es una reacción exotérmica, libera calor. ¿Sí o no? Entonces, fíjense que efectivamente nos está dando que la reacción deja de ser espontánea a temperaturas altas, a temperaturas de más de 130 grados centígrados. ¿Tiene sentido según el valor de delta H? La verdad tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque a temperaturas altas, hipotéticamente, yo le estoy suministrando energía calórica a la reacción. Y si yo tengo una reacción exotérmica que en realidad lo que busca es liberar energía para ganar una estabilidad, el hecho de que yo le dé energía, pues perjudica el proceso. No le permite llevarse a cabo el proceso. No favorece el proceso como tal. Entonces, una reacción que no busca, o mejor dicho, que busca liberar energía para ganar estabilidad, claramente no se ve beneficiada a altas temperaturas. ¿Ok? Entonces, eso por el lado de delta H. ¿Ok? Ahora, por el lado de delta S. Fíjense que tenemos un delta S
¿verdad? Cuando hicimos el cálculo, negativo también, ¿verdad? Bastante negativo. Que una disminución de la entropía. Disminución de la entropía, ¿verdad? Y fíjense la reacción como es. La reacción es básicamente sólidos que absorben gas. Y si aumentamos la temperatura del sistema, ¿a qué va a tender esa absorción de gas? Va a tender al opuesto, porque nosotros necesitamos que las partículas de gas disminuyan lo más que se pueda su velocidad para que interactúen con las de sólido y haga o se lleve a cabo la absorción de gas. Si las partículas tienen más energía, pues tienen una mayor energía cinética y es más difícil para ellas interactuar con las partículas de sólido. O sea, fíjense que es entendible porque esta reacción a altas temperaturas no se da tan bien. Entonces, básicamente, una alta temperatura, pues beneficia un estado de mayor entropía. Y el estado de mayor entropía en esta reacción es que no se lleve a cabo, es que se permanezcan los reactivos, porque es donde tenemos mayor entropía en este proceso. Entonces, básicamente allí, así podríamos justificar cómo afecta la temperatura a nuestra reacción desde el punto de vista de la entropía. Básicamente, una mayor temperatura beneficia al lado del sistema o al lugar del sistema de mayor entropía. ¿Ok? Es decir, que el gas no sea absorbido. Que el gas no sea absorbido. Siendo esto congruente, fíjense que yo no necesito decir 500 cosas para poder hacer una justificación lógica. Y eso es importantísimo que se le incentivemos a los chamos. Ojo, no estoy justificando hacer descripciones pobres. No. Porque tampoco me sirve que digamos en una línea absolutamente nada. Estoy diciendo que no necesitamos hacer párrafos de 15, 16, 17 líneas. Fíjense que el espacio que dan para resolver esta pregunta no es tan grande. Entonces no necesitamos un espacio inmensamente grande y párrafos para justificar esto, cuando si entendemos los conceptos, sale con un par de líneas bien redactadas. ¿Ok? Siendo esto congruente con cómo afecta las altas temperaturas a la espontaneidad de la reacción. ¿Ok? Entonces, fíjense que tiene sentido o todo se termina conectando. Y esta pregunta del final es súper exigente en cuanto a análisis, porque el estudiante tiene que manejar conceptos de reacciones exotérmicas, conceptos de entender que la entropía o una mayor entropía pues beneficia el estado de mayor entropía también del sistema, una mayor temperatura, perdón, beneficia el estado de mayor entropía del sistema y tiene sentido porque a mayor temperatura el dióxido de carbono se va a mover más rápido, va a tener mayor energía cinética y va a ser más difícil que pueda realizarse la absorción. El coeficiente de absorción de ese sólido va a disminuir mucho con la temperatura. Suele disminuir con la temperatura, es común. El coeficiente de absorción de un sólido disminuye con la temperatura. ¿Pero eso lo sabe el estudiante? No, porque él no ha visto absorción. ¿Pero qué sí sabe el estudiante? ¿Qué sí puede ver el estudiante? Bueno, entender que a mayor temperatura hay mayor energía cinética de un gas, porque el gas es temario de prueba. Y si el gas se mueve más rápido, pues es más complejo que interactúe con el sólido, por supuesto. Entonces, estos análisis son muy valiosos y es algo que estaría muy bien puntuado en una pregunta. Si yo diseñara este problema y lo diese para que se hiciera o se llevara a cabo en la prueba final teórica, yo le diera un gran valor a esta pregunta. Porque aquí voy a poder visualizar que realmente el estudiante sabe del tema, conoce del tema y ha logrado comprender el tema. ¿Ok? Entonces, esta es la última o el último apartado. ¿Ok? eh, la, la guía o lo que acabamos de resolver, yo lo voy a compartir, ¿ok? En un PDF a todos por el grupo de WhatsApp y le voy a pasar el PDF también a la profesora Amalia para que lo pueda compartir por cualquier otro eh, canal de comunicación que tiene con ustedes, ¿ok? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna acotación que quieran realizarme?
¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Qué tal los problemas? ¿Qué tal el nivel de los problemas para la comunidad? Bueno, el video será colgado por YouTube, profesor. Y el video de la profe María lo va a colgar por YouTube apenas se genere, ¿ok? Así que cuenten con que van a tener tanto el video como la resolución de estos problemas por vía PDF, ¿ok? Ok, dale. Buenas. Buenas, cuéntame. Bueno, quería preguntar, era una duda sobre la entropía, que cuando se le añade calor o más energía a un sistema, se va a desplazar para donde haya más desorden. Si la temperatura hace que haya un incremento de la entropía, básicamente, eso sí es una realidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando tú incrementas la temperatura de un sistema, las moléculas pasan automáticamente a incrementar su energía cinética. Y si incrementan su energía cinética, como tú lo dices, la ilusión de desorden, que es un criterio que a mí no me encanta enseñarlo por allí, pero es una forma muy factible que los chamos lo entiendan, de que los estudiantes lo entiendan, pues si se mueven más rápido, es más probable que haya una ilusión de desorden, porque un mayor movimiento da ese indicio, ¿cierto? Pero bueno, en Sí, realidad, este movimiento más rápido ocasiona que haya un incremento de la entropía es porque mientras más rápido se mueve la molécula, en más espacios puede estar en un corto lapso de tiempo, lo que da la ilusión de mayor número de disposiciones en el sistema, de microestados en el sistema, donde se pueden ubicar las partículas, ¿ok? Pero efectivamente, mayor temperatura hace que el sistema tienda a incrementar su entropía. Y en este caso, en la reacción, el incremento de la temperatura beneficiaría el lado de la reacción que tiene mayor entropía. ¿Por qué en específico? También analizando un poquito cómo se lleva a cabo la reacción. Como la reacción se lleva a cabo queriendo que un sólido retenga las partículas de un gas, mientras más rápido se mueva ese gas, más difícil es para el sólido poder captar la tensión de esas partículas de gas. ¿Ok? Entonces, por eso es que la temperatura, pues, altera de esa manera el proceso. ¿Ok? correcto, gracias. Y también estas fórmulas de entropía, entalpía, energía libre, ¿eso va a estar en la prueba o hay que sabérnosla nosotros? Debería estar en la prueba. Se acostumbra a dar en la prueba. Tienes que, yo siempre incentivo es, tienes que usarlas en tu práctica porque es importante que las sepas aplicar. Pero memorizar hasta el último término de la ecuación no es estrictamente necesario. Pero es importante que practiques con ellas para que no te confundas a la hora de aplicarlas. ¿Ok? Gracias. Chévere, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, siendo así, voy a llevar a cabo el cierre de la sesión, ¿ok? Fue un placer para mí poder compartir con ustedes un poquito de mis conocimientos de termodinámica. Es una de las áreas que más me atrae porque, bueno, como ingeniero químico, dediqué gran parte de mi carrera al estudio de la misma y fue una materia que disfruté bastante. Entonces, poder aplicar un poco de la termodinámica, que es un mundo mucho más abstracto que este, la verdad, honestamente, a la química, pues le hace para mí darle sentido a las cosas y bueno, espero poderles haber transmitido esa ilusión también hacia ustedes y bueno, esperemos que con los otros temas sea igual de provechoso estas sesiones. Entonces, bueno, me despido. Fue un placer haber trabajado con ustedes hoy. Que todos tengan feliz tarde. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor Jesús. Feliz tarde. Feliz tarde, Chaito. Gracias por la acotación.